los inicios de la humanidad, una sombra oscura se cernía sobre los hombres. Los demonios, sedientos de conexión, asediaban a las mujeres, tejiendo un vínculo prohibido. Producto de estas uniones nacieron seres híbridos, portadores de una naturaleza dual, que alteraron el tejido de la creación. Estos hijos de lo sombrío no eran meras criaturas, sino heraldos de caos y destrucción, desatando un torrente de sufrimiento sobre la tierra y su gente. A medida que la corrupción se expandía, la decadencia moral se instauraba en cada rincón. Seres nacidos de este cruce elevaron la violencia, promovieron la oscuridad y revelaron el verdadero rostro del mal. La humanidad, en su mayoría, se hallaba impotente ante tales horrores, sumida en un abismo de desesperación y miedo. Finalmente, la paciencia divina se agotó. Dios, en su infinita justicia, decidió erradicar la maldad que había infestado su creación. La tierra fue purgada. Prepárate para un viaje que desafía la lógica. En el Génesis, donde la creación empezó, también germinaron verdades ocultas y relatos sombríos que han permanecido en las sombras. Cada historia revelada despierta sentimientos profundos, sacudirá tus creencias más arraigadas y abrirá puertas a un mundo que jamás imaginaste. Suscríbete y descubre relatos tan impactantes que te dejarán sin aliento. No querrás perderte ni uno. Los Nefilim, figuras enigmáticas mencionadas en Génesis 6:1-4, despiertan fascinación y temor. Su origen se deriva de una unión prohibida entre seres celestiales y mujeres humanas. Un evento que ha sido objeto de interpretaciones variadas a lo largo de los siglos. Este relato sugiere una mezcla de lo divino y lo mortal, lo cual resulta en la creación de estos gigantes que, según las tradiciones, habitaron la tierra durante los días de los patriarcas, incluyendo a Enoc y Noé. La Biblia no es el único texto donde se hace referencia a los Nefilim. En Ezequiel 32:27 se hace alusión a ellos, insinuando su existencia en otro contexto. Los textos deuterocanónicos también mencionan de forma sutil a estos seres, indicados en libros como Judith y Eclesiástico. Aquí se presenta un trasfondo más amplio, un ecosistema de lenguaje que hace eco de la presencia de estos gigantes en la narrativa bíblica, sugiriendo un misticismo que va más allá del simple relato de su existencia. Un pasaje fascinante se encuentra en Números 13:33, donde la expresión hebrea utilizada para describir a los Nefilim alude a otros hombres igualmente imponentes, los Anakim, que habitaban en Canaán. Impresionados, los espías hebreos informaron que, al ver a estos gigantes, ellos mismos parecían saltamontes en comparación. Este contraste no solo destaca las alturas físicas de estos hombres, sino también los temores y dudas que los hebreos experimentaron en su búsqueda de la tierra prometida. Sin embargo, el diálogo sobre los Nefilim no termina aquí. Diversas corrientes de pensamiento dentro de la teología y los estudios bíblicos ponen en cuestión la conexión directa entre los Nefilim de Génesis y los Anakim de Números. Algunos argumentan que estos términos se han utilizado con significados distintos, en un contexto enfocados en el origen de seres antinaturales y en otro en la mera descripción de una población humana de gran estatura. Esta ambigüedad invita a la reflexión sobre la naturaleza de los relatos bíblicos y cómo pueden ser interpretados a través de diferentes lentes culturales y teológicas. En última instancia, los Nefilim representan no solo a gigantes físicos, sino también a inquietudes espirituales. La idea de seres que cruzan límites establecidos y que encarnan la hibridación de lo divino y lo humano resuena en muchos relatos modernos. Al explorarlos, uno se asoma al abismo de lo desconocido, enfrentando tanto lo sublime como lo siniestro, y la eterna búsqueda de comprender lo que se presenta en los textos antiguos. En un rincón olvidado de la historia, los gigantes se alzan como sombras de pesadilla. Con cada crecimiento, comenzaban a destruir mesas, luego casas, y finalmente, desmantelar los ejércitos que defendían los reinos. La humanidad nunca imaginó que su destino estuviera en manos de esta vorágine de destrucción. Sin embargo, en el año 2021, un joven descubrió unas piedras antiguas que revelaban secretos ocultos sobre estas criaturas híbridas, los Nefilim, seres que combinaban lo humano con lo divino. La historia ominosa de estos gigantes comienza con el lamento de las pequeñas bebés que eran devoradas inmediatamente al nacer.
un oscuro presagio del horror que vendría. Los Nefilim, a pesar de ser conocidos en algún momento como demonios, en cambio, su necesidad de mezclarse con la humanidad surgía de un impulso de recibir adoración, algo que no lograron obtener en los cielos. La figura siniestra de Satanás se cierne sobre ellos, pues busca siempre infiltrarse en el mundo físico, poseyendo a los hombres y mujeres a su antojo. Sin embargo, surge una duda. Si eran meros espíritus, ¿cómo lograron dejar embarazadas a las mujeres de la tierra? La respuesta se encuentra en las páginas de la Biblia, donde sugiere que estos seres celestiales, al abandonar su morada, tomaron forma humana y se unieron a las hijas de los hombres, un acto de rebelión contra su creador. El relato de Génesis 6:2 narra cómo los hijos del Dios verdadero se fijaron en la belleza de las mujeres, estableciendo conexiones que desafiaban la lógica. Se habla de hombres que en verdad eran espíritus rebeldes que, al tomar forma humana, sentaron las bases de un destino siniestro. Algunos relatos extreman el horror, alegando que estos Nefilim podían poseer cuerpos, causando extremo dolor y terror. Estos relatos infunden miedo, exhausto en la mente de los hombres, mientras los Nefilim disfrutaban en sus festines macabros, sumiendo a toda una civilización en el caos, causando dolor en cada esquina. Si el misterio y el horror de los Nefilim han capturado tu atención, suscríbete para desenterrar más relatos bíblicos, nunca antes encontrados, prometiendo un análisis científico que conecta lo antiguo con lo moderno, mientras exploramos la escala de horror que estos seres disfrutaban ser, en caníbales que gobiernan sobre las sombras en un mundo usurpado por Satanás. En el oscuro relato de los Nefilim, dos mundos colisionan, el divino y el demoníaco. En su búsqueda de poder, los gigantes no dudaron en utilizar medios inusuales para rendir tributo a su soberano oscuro. Arrancaban los cabellos de los israelitas, ofrendas crueles que simbolizaban la sumisión y el dominio, mientras el diablo vagaba por la tierra con arrogancia. Se deleitaba en la adoración que recibía, alimentando su ansia insaciable de conquistar la humanidad. En el corazón de esta narración, la envidia emerge como un monstruo voraz, conduciendo a la destrucción y desolación. Como un lobo acechando a su presa, la envidia se desliza por el alma humana, instigando deseos oscuros que pervierten la esencia del ser. La palabra de Dios nos recuerda que esta obra de la carne no es solo peligrosa, es devastadora. En el contexto de los Nefilim, este pecado ardía como un fuego incontrolado, inspirando actos horrendos que despojaban a las personas de su dignidad y, al mismo tiempo, alimentaban la codicia de los que ya habían cruzado la frontera entre la luz y la oscuridad. Las Escrituras nos ofrecen un vistazo a la naturaleza destructiva de la envidia, una advertencia de las graves consecuencias de permitir que este sentimiento arraigue en nuestro corazón. La naturaleza humana, vulnerable y propensa a la codicia, se convierte en un terreno fértil para la maldad. Esa lista de obras de la carne, tangente y seductora, relata el deterioro de la moralidad, adulterio, fornicación, idolatría. Cada pecado es un ladrón que se lleva algo precioso de nosotros, la conexión con lo divino y la paz interior. Al considerar las acciones de los Nefilim, nos enfrentamos a un espejo que refleja lo que puede suceder cuando la envidia y el deseo de gloria personal superan nuestro propósito original. La advertencia se dibuja con claridad. Aquellos que se entregan a estos abismos no heredarán el reino de Dios. La formidable batalla entre el bien y el mal se despliega ante nosotros. Cada decisión time se convierte en un paso hacia uno de los dos reinos, el de la luz o el de la oscuridad. A medida que avanzamos con cautela, es vital entender que la envidia no solo es un sentimiento, es un estado que nos lleva hacia la ruina. El control y la rendición de cuentas son esenciales para escapar de la influencia corrosiva de los Nefilim. Sin duda, en la raíz de cada acción hay una elección, y esta elección determina nuestro destino. El camino está ante nosotros, y cada paso cuenta. La historia de los Nefilim no es solo una advertencia, sino una llamada a la vigilancia y la conversión. En un mundo sumido en la corrupción y la maldad, Noé se destaca como un faro de esperanza. Dios, en su infinita misericordia, comunica a Noé la tarea monumental de construir una barca gigante. La construcción exige esfuerzo y dedicación, ya que debe albergar a un par de cada especie animal. Imaginemos a Noé trabajando arduamente, la madera crujiente bajo sus manos, mientras la risa y la burla de sus vecinos resuenan en el aire. Los Nefilim, seres de gran estatura y temible fuerza,
son una presencia aterradora en la historia. Antes de que Noé pueda reunir a los animales, ellos desatan su furia, olvidan el significado de la compasión y la justicia, prefiriendo en su lugar rodearse de licor y excesos. Este ambiente de desenfreno crea un ciclo de violencia, donde Noé y su familia son perseguidos y ridiculizados, poniendo a prueba su fe y determinación. En medio de la confusión, Noé mantiene su firmeza recordando las enseñanzas divinas, se niega a dejarse influenciar por las provocaciones de mujeres que buscan desviar la atención de su misión. La tierra está llena de risas burlonas y actos malévolos, donde Satanás parece tener la última palabra, pero la fe de Noé brilla intensamente, trascendiendo la negrura del mundo que lo rodea. La barca erigida en la ribera se convierte en un símbolo de resistencia. A pesar de los ataques de los Nefilim que lanzan rocas ferozmente, Noé persevera. Cada golpe en la estructura de madera es testimonio de la incredulidad, pero también de la fuerza de un hombre elegido. Observando las celebraciones de adoración al diablo, el contraste es surrealista. El bien y el mal bailando en una danza destructiva, donde la maldad parece triunfar. Finalmente, con gran esfuerzo y fe, Noé logra reunir a los animales y completar la barca. La tormenta se acerca, desatando la ira del cielo, pero es en esta calamidad donde se demuestra la verdadera lección. Después de la desaparición de los Nefilim, la tierra debería haber sido restaurada, pero el ciclo de malicia parece renacer. Este resurgimiento plantea interrogantes profundos sobre la naturaleza humana y su resistencia al pecado. Así, la historia de Noé no solo es un relato de salvación, sino una reflexión sobre la eterna lucha entre el bien y el mal. La barca será siempre un símbolo, recordándonos que aún en los tiempos más oscuros, aquellos que permanecen fieles a los principios morales pueden ser la clave para la redención.